Cuba vivió unas inéditas manifestaciones que no se veían desde 1994. Miles de personas marcharon en La Habana y otras ciudades del país en rechazo a la grave crisis económica y sanitaria. Hubo reportes de heridos por disparos de la policía tras el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel a enfrentar a los manifestantes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la nación este lunes y se espera que anuncie nuevas medidas destinadas a contener una cuarta ola de contagios en el país de cara a la reapertura del verano. Los casos de contagio continúan en aumento debido a la presencia de la variante Delta del coronavirus. Se especula la vacunación obligatoria para el personal de salud. Italia consiguió su segunda Eurocopa tras vencer a Inglaterra en la final del campeonato en una agónica definición desde el punto penal. Mientras el país celebraba en Inglaterra, la tristeza estuvo acompañada de expresiones de racismo contra los 3 jugadores que erraron sus penaltis. El primer ministro Boris Johnson y el príncipe William rechazaron estos hechos. Feliz inicio de semana y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Cuba, donde miles de personas marcharon en varias partes del país en contra del gobierno comunista. Unas manifestaciones inéditas que no se veían desde 1994 con el conocido maleconazo. Durante la jornada se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y partidarios del gobierno contra los manifestantes pacíficos. La protesta surge en un momento de crisis en la isla que sufre una fuerte escasez de productos básicos y el recrudecimiento de la emergencia sanitaria por la pandemia. Al grito de libertad y abajo la dictadura, miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades del país en una de las mayores manifestaciones en contra del gobierno cubano. Rechazo a su gestión de la pandemia de COVID-19, la escasez de alimentos, medicinas o los apagones de luz diarios. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa. Las protestas estallaron de forma pacífica en el municipio de San Antonio de los Baños, pero se replicaron tanto en la capital, La Habana, como en el exterior, con el apoyo de la comunidad cubana en el exilio. La policía cubana intentó repeler las manifestaciones por la fuerza, con violentos choques entre los manifestantes y los pro-gobierno, que dejaron varios heridos. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible, ¿no? En respuesta a la inédita ola de manifestaciones en su contra, el líder del Partido Comunista instó a sus partidarios a tomarse las calles listos para el combate, militarizando las calles de la capital, donde se produjeron también apagones de internet y telefonía móvil. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El inédito estallido social en Cuba llega en un momento de fuerte crisis social y económica en la isla, agravada en parte por las sanciones de Estados Unidos y la emergencia sanitaria. Pasamos a Haití. La policía de este país anunció la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado miércoles. Las autoridades identificaron al individuo como Cristian Emmanuel Sanon, quien reside en Florida y habría volado al país caribeño en junio acompañado de guardias de seguridad contratados, según dicen, con el objetivo de asumir la presidencia. A este arresto se suman el de 18 colombianos y 2 haitianos estadounidenses. Cristian Emmanuel Sanon, quien se encuentra bajo control policial, estuvo en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en los Estados Unidos. La policía ha bloqueado los avances de estos bandidos, quienes luego de haber cometido el crimen, uno de ellos contactó a Cristian Emmanuel Sanon y también se pusieron en contacto con otras 2 personas que reconocimos como los autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre el racismo sistémico y las violaciones de derechos humanos del que son víctimas los africanos y los afrodescendientes en el mundo. El reporte presentado en la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra hace especial referencia a la muerte de George Floyd en Estados Unidos.
La oficina recibió información sobre al menos 190 muertes de africanos y afrodescendientes a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el 98% de las cuales tuvo lugar en Europa, América Latina y América del Norte. Además, examinando de cerca 7 incidentes emblemáticos de muerte de africanos y afrodescendientes en contacto con agentes del orden, incluidos George Floyd y Breonna Taylor en Estados Unidos. Adama Traoré en Francia, Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto en Brasil. Kevin Clark en Reino Unido y Janer García Palomino en Colombia. En general, a pesar de los diferentes sistemas legales, ciertas prácticas, patrones y desafíos parecían similares, incluida la recurrencia de prejuicios raciales, estereotipos y perfiles. El presidente francés Emmanuel Macron anunciará este lunes medidas para prevenir una cuarta ola de coronavirus. Como muchos en Europa, Francia está experimentando un aumento de contagios debido a la variante Delta. Veamos. Entre visitas a la playa del suroeste de Francia, estos parisinos optan por unas vacaciones con actividades inusuales. Nosotros vamos al centro de vacunación en Angers. Los franceses ahora pueden recibir la primera y segunda dosis de la vacuna en cualquier parte del país. Hay menos restricciones para las personas respecto a la reserva de citas para venir a diferentes centros. Nosotros podemos tener la primera inyección en un centro y la segunda en otro. Alrededor del 40% de los franceses están completamente vacunados y el gobierno espera que más sigan el ejemplo. Al igual que el número de contagios, aumentan las preocupaciones sobre una cuarta ola. La semana pasada, los casos nuevos aumentaron en un 60% en comparación con el promedio de la semana anterior, y el lunes se registraron más de 4.000 contagios. Mientras tanto, el número de personas hospitalizadas con el virus se estabilizó durante los últimos 2 días, luego de haber disminuido durante varias semanas. En un intento de mantener las cifras bajas, el presidente Emmanuel Macron anunciará medidas el lunes. Un movimiento probable, según un funcionario del gobierno, es la vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud. El Consejo Científico dice que las tasas de inoculación para el grupo son demasiado bajas, especialmente en los hogares de ancianos, donde solo la mitad de los empleados han recibido las vacunas. Algunos políticos están pidiendo que se amplíe el uso del pase de salud, lo que significa un requisito de vacunas o pruebas negativas para restaurantes, teatros y otros lugares, en lugar de solo clubes nocturnos y grandes eventos. Italia venció a Inglaterra 3-2 en la tanda de penales el sábado en la final de la Eurocopa 2020. La escuadra azurra regresó triunfante a Roma, donde los jugadores fueron recibidos por cientos de fanáticos. Mientras tanto, en Inglaterra, la tristeza y la decepción se sumaron desafortunadas expresiones de racismo contra los 3 jugadores que erraron sus penaltis, todos de ascendencia afro. Desde la monarquía y el gobierno han condenado estos hechos. Los detalles con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. En medio de esta mezcla de emociones tras la derrota de la Eurocopa 2020, especialmente de tristeza y frustración, Inglaterra amaneció masivamente rechazando los abusos racistas online contra los 3 jóvenes futbolistas Rashford, Saka y Sancho, que ayer erraron los 3 tiros penaltis frente a Italia. El primer ministro en su cuenta de Twitter dijo que deben ser tratados como héroes, mientras que el príncipe William, que es el presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, dijo que esta situación debe detenerse rápidamente y los responsables deben responder. La policía está investigando esta situación y esta mañana, a través de un vocero de Twitter, ha dicho que se han removido más de 1000 tweets y se han suspendido permanentemente un número de cuentas, pero la presión aumenta sobre el primer ministro para que obligue a las compañías de redes sociales a adoptar medidas realmente importantes que frenen este tipo de comportamiento de las personas a través de redes sociales. Pero la jornada de la final de la Eurocopa fue también un caos y anarquía para Londres. 49 personas fueron capturadas, 19 policías heridos y al menos 100 personas ingresaron sin tener tickets ni pruebas negativas de COVID al estadio de Wembley, donde se estaba jugando la final. Quienes asistieron han denunciado que no había suficiente presencia policial para lo que requiere un evento de estos de talla mundial. Hasta aquí este avance informativo en France 24. Quédense con nosotros.